La revisoría fiscal en Colombia tiene un recorrido extenso, nace de la necesidad de inspeccionar la labor que realizaban los gerentes y los administradores en las sociedades anónimas. En 1931 tuvo un nacimiento jurídico con la expedición de la Ley 58, aunque en este año no entró en vigencia. Esta ley entró hasta 1937, dado que en 1935 se promulga la Ley 73, donde se estipulan las funciones del revisor fiscal. Sobre la década de los años 50, con la expedición de los decretos 2521 y 2373, donde se emite que el revisor fiscal no solamente firma documentos, sino que da su opinión sobre los estados financieros. Luego, en 1971, con la expedición del decreto 410, que establece en los artículos 203 a 217, establece que las compañías deben tener revisor fiscal. Y finalmente, en 1990, mediante la Ley 43, se describió la revisoría fiscal como actividad relacionada a la ciencia contable y se dispuso las observaciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas en el desarrollo de su ejercicio. Buenas tardes, vamos a hablar de la misión, la visión de la revisoría fiscal y sus objetivos. Misión: custodiar la inversión de los socios o accionistas y garantizar al gobierno que se cumpla con la normativa vigente y que se entregue un informe oportuno cuando se presente fraude dentro de la organización. Visión: mejorar la confianza de los socios nacionales y extranjeros en cada una de las operaciones ejecutadas por el ente económico, con la finalidad de mejorar todos los procesos y procedimientos de una auditoría integral, en donde se abarque la información financiera. Objetivos: 1. Apoyar la parte administrativa en la planeación, organización y dirección de negocios. 2. Apoyar la parte administrativa en la toma de decisiones. 3. Velar por las cualidades de la información contable de la empresa. 4. Comparar de un periodo a otro la información y verificar que los ajustes estén de acuerdo con las normas legales. Gracias. A continuación, plantearemos las diferencias de los aspectos de alcance, funciones y nivel de responsabilidad entre una revisoría fiscal, la auditoría interna y la auditoría externa. Según su origen de nombramiento, la auditoría interna se hará de forma voluntaria por parte de la administración de la empresa. La auditoría externa se hará de forma voluntaria por parte de la Junta Directiva, Junta de Socios, Asamblea General de Accionistas u órgano equivalente. Y la revisoría fiscal es de carácter obligatorio en las entidades que cumplen los requisitos señalados por la ley. Y el revisor debe ser elegido por la mayoría absoluta de la Asamblea General de Accionistas de los socios. Según el alcance, para la auditoría interna se limita a los términos del contrato establecido por las partes. Para la auditoría externa se limitan los términos del contrato igual establecido por las partes, pero la revisoría fiscal es integral a todas las áreas y operaciones de la entidad. Según sus funciones, la auditoría interna se encarga de evaluar el sistema de control interno y detectar hechos generadores de riesgos. Ellos proponen mejoras para la entidad. Según la auditoría externa, dentro de sus funciones es entregar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Y según la revisoría fiscal, dentro de sus funciones es dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros, autorizarlos con su firma, adicionalmente las mencionadas en el artículo 207 del Código de Comercio. ¿Cuál es el profesional que ejecuta esta auditoría? Según la auditoría interna, cualquier persona que labore en la empresa, no se requiere una profesión particular. Para la auditoría externa, un contador público o firma de contadores. Y para el revisor fiscal, la revisoría fiscal, únicamente un contador público de forma independiente o a través de una firma de contadores.
Para el tema de la forma de contratación, para la auditoría interna es a través de contrato laboral, para la auditoría externa es a través de un contrato de prestación de servicios y revisoría fiscal a través de un contrato por prestación de servicios o contrato laboral. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen? La auditoría interna, las responsabilidades con la administración de la empresa. La auditoría externa es una responsabilidad civil y para la revisoría fiscal es una responsabilidad civil, penal y legal. De acuerdo a los intereses, la auditoría interna tiene un interés privado, la auditoría externa es un interés también privado, pero la revisoría fiscal tiene un interés público. Empresas obligadas a tener revisor fiscal. En el 2023 y de acuerdo al artículo 203 del Código de Comercio, toda sociedad por acciones debe tener revisor fiscal independientemente del monto de sus ingresos o de sus activos, excepto las SAS, como se precisa más adelante. En el 2023, las sociedades que no sean por acciones deben tener revisor fiscal quienes a 31 de diciembre del 2022 tengan activos iguales o superiores a 5.000 millones de pesos o ingresos iguales o superiores a 3.000 millones de pesos. Son 5.000 y 3.000 salarios mínimos respectivamente y se toma el salario mínimo del año anterior, esto es del 2022, que es el de 1.000.000 de pesos. Certificaciones que deben expedir los revisores fiscales. Al revisor fiscal le corresponde dar evidencia de los actos que le corresponden, como son las certificaciones que pueden ser solicitadas por la ley o los que requiere la empresa, así se encuentren o no estipuladas en los estatutos de esta. Estas certificaciones pueden ser: certificación sobre registros contables, observancia de instrucciones, instrucciones realizadas, incremento del capital social, certificación de acuerdo con el desarrollo del objeto social de la empresa. La certificación del fiscal o contador público como prueba contable la encontramos en el artículo 777 del Estatuto Tributario, que señala: cuando se trate de presentar en las oficinas de la Administración pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales de acuerdo con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración de hacer las comprobaciones pertinentes. Asimismo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública indica: como ya lo ha sostenido este Consejo Técnico, la certificación que emite un revisor fiscal debe entenderse como la atestación o testimonio que se da sobre las actuaciones administrativas. Adicionalmente, es importante destacar que la Administración es la responsable por la información que se produce al interior de la empresa como resultado de su gestión. Por lo anterior, se concluye que el revisor fiscal puede expedir certificaciones en el marco de una prueba contable, es decir, certificar sobre las cifras registradas en los libros de contabilidad. Así las cosas, las certificaciones deben ir firmadas por el representante legal, quien da la constancia de que la información consignada es la adecuada. Por su parte, el revisor fiscal manifestará la revisión de los documentos conforme a las normas vigentes para indicar que, según los registros contables, razonablemente se están cumpliendo las normas correspondientes. La elección del revisor fiscal en Colombia se encuentra consagrado en el Código de Comercio, Decreto 410 de 1971. Capítulo 8, artículo 204, donde establece el procedimiento de la elección del revisor fiscal y la responsabilidad de la asamblea o junta de socios en la elección, la cual se da por mayoría absoluta. Se debe tener en cuenta que esta responsabilidad o función no puede ser delegada en administradores o gerentes, es exclusiva de las asambleas o junta de socios. Para la posesión del funcionario electo, se debe enviar a la Cámara de Comercio el acta de elección debidamente firmada y la carta de aceptación para la respectiva inscripción. Solo así, el revisor fiscal puede empezar a desempeñar las funciones y las demás relacionadas con su cargo. La remoción de un revisor fiscal en una sociedad se puede dar en cualquier tiempo, ¿sí? Se requiere que sea apoyada, al igual que en su elección, la mitad más uno.
de sus integrantes. Si se aprueba, la sociedad debe informar a la Cámara de Comercio para su respectiva cancelación e inscripción del nuevo revisor fiscal. Si el revisor fiscal renuncia, la empresa debe igualmente informar a la Cámara de Comercio de la cancelación de la inscripción del revisor fiscal saliente. Se debe tener en cuenta que en el momento de aceptarle la renuncia al funcionario, de una vez cesa la responsabilidad en sus funciones.